Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando, en la clase anterior hablamos de lo que era la sonda enteral, que era cuál era la forma de administrar la alimentación enteral o la vía enteral, ¿verdad? Era a través de sondas, ¿verdad? Que podía ser sonda nasogástrica, sonda orogástrica, la sonda duodenal o yuyonal, ¿verdad? Entonces vamos a estar desglosando un poquitito las sondas más preferentes y utilizables en la zona enteral. ¿Cuál era? La sonda nasogástrica hablamos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de la sonda nasogástrica. Primeramente, ¿qué es? Es un instrumento tubular que se introduce por la vía nasal hasta el tubo digestivo, pasando por las fosas nasales, la faringe y el esófago, para alojar su último extremo a nivel gástrico o duodenal. Puede cumplir misiones de aspiración de las secreciones gastroduodenales o construir la vía a través de la cual se administra la alimentación enteral, ver obstrucciones intestinales. Esas son su finalidad. ¿Qué dice que es? Es una sonda que se envía hasta donde está el esófago, puede ser pasa por donde, por la zona nasal, faringe, esófago, hasta el estómago, la parte duodenal, para hacer aspiraciones gástricas o también para enviar medicamentos por esa misma vía. Es un tubo catéter. ¿Qué es lo que es la sonda nasogástrica? Es un tubo, un catéter de plástico o de goma que se introduce en el estómago a través de la nariz con fines diversos, diagnóstico o terapéutico. Su longitud es de unos 80 centímetros y es desechable. Tiene unas marcas transversales a los 45 y 55 centímetros, con el fin de saber lo que hemos introducido de la sonda. Es un tubo alargado, como sabemos, ¿verdad? Dice con un diámetro de que 80 centímetros, puede ser de goma o de plástico, que introducimos orogástrico por la boca, o puede ser nasogástrica, lo que estamos hablando nosotros ahora, a través de la nariz. ¿Y cómo medimos? Que ya hablamos la vez pasada de manera general. Se mide la punta de la nariz hasta el vuelo de la oreja hasta el esternón. Luego con un leucoplas medimos ese para saber al par cuánto estamos introduciendo, y él tiene las pequeñas medidas de 45 a 55 centímetros, pero igual nosotros debemos marcar, porque eso sería la medida que llega hasta el estómago, ¿verdad? Darle tomar, si puede, la persona pajita agua o en vaso, y al par que él traga, ir introduciendo esa sonda, porque sabemos bien que ahí se cierra la parte respiratoria y se abre la parte estomacal. Una vez terminada eso, ¿qué debemos hacer? Verificar si llegó o no en lugar correspondiente, ya sea la parte duodenal o el estómago en sí. La sonda nasogástrica es una técnica que consiste en la introducción de un tubo flexible a través de la nariz, pasando por el esófago hasta el estómago. Objetivo: administrar medicamentos o alimentos a pacientes con alteraciones del tracto gastrointestinal. Extraer contenido gástrico con fines de diagnóstico o terapéutico. Evitar distensión abdominal en pacientes postoperatorios del trastorno gastrointestinal. Mantener el estómago libre de secreciones durante o después de la cirugía gastrointestinal. Con esos objetivos se coloca esta sonda nasogástrica. El procedimiento, primeramente, para realizar, ¿qué es? Preparar todo el equipo necesario: la sonda, el vaso de agua, se va a utilizar una pajita, el leucoplas para la fijación del paciente. Todo eso nosotros ya tenemos que tener a mano. Entonces, luego, ¿qué hacemos? El lavado de manos, recolectar el material y traslado a la unidad del paciente, saludar y llamar al paciente por su nombre, informar al paciente el procedimiento a realizar, preservar el nivel de
autovalencia del paciente, solicitar al paciente que colabore, se relaje y respire normalmente, acomodar la altura de la cama para favorecer su ergonomía y bajar una baranda si se procede, ¿verdad? Su intimidad de la persona, porque están varios en una sala. Solicitar acomodar al paciente en una posición semisentado o semifosler, si es posible. Determinar el tamaño de la sonda nasogástrica. Colocar toalla de papel sobre el tórax del paciente. Determinar el largo de la sonda a introducir. Medir la distancia desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y al apéndice sifoide, que es el apéndice. Marcar con tela adhesiva o con un lápiz indeleble. Colocar guantes de procedimiento. Sumergir la sonda en agua o lubricar los hidrosolubles. Si tenemos vaselina, lidocaína mismo, en gel, colocarle eso, lubricarle para que no sea tan doloroso al par que vamos introduciendo. Insertar suavemente la sonda por una de las fosas nasales hasta la pared posterior de la faringe. Flexionar la cabeza hacia el pecho una vez que la sonda haya pasado la nasofaringe. Mientras está instalando la sonda, solicitada al paciente que degluta pequeños sorbos de agua. Esto sería las técnicas adecuadas, como ya hablamos, para poder introducir el material y equipo. ¿Cuál sería que vamos a utilizar? Está la sonda nasogástrica de acuerdo al calibre, dependiendo del paciente. Están los guantes estériles o de procedimiento que vamos a utilizar, la toalla y pañuelos desechables, cinta adhesiva, que sería el Ecoplast, agua para lubricar la sonda, una riñonera donde ponemos el equipo. ¿Qué se debe realizar? Explicar que debe respirar por la boca y deglutir al paciente. Explicar lo que tiene que hacer para ayudarnos, para que sea menos doloroso y tarde más la colocación. Introducir la sonda hasta la marca. Determinar ubicación de la sonda en estómago con aspiración de contenido gástrico. Auscultación de ruido en epigástrico. Administrar 20 ml de aire con una jeringa a través de la sonda. Aire tiene que ser, no agua ni suero, porque si nosotros nos equivocamos y enviamos en pulmón y enviamos líquidos, sabemos bien que vamos a agravar la situación de este paciente. Confirmar la parte radiológica, si llegó bien después, si está o no en el lugar indicado. Confirmación de la parte radiológica, fijar la sonda sin impedir visibilidad del paciente con provocar lesiones por presión, ¿verdad? Colocarle primero la parte de abajo, en el costado, luego cambiar de posición, la parte de arriba, en el medio, para que no lesione la piel también, de acuerdo al tiempo que va a utilizar. Conectar la sonda a un sistema de drenaje, llave de 3 pasos para silicona, frasco de vidrio, bolsa recolectora de orina, de alimentación o dejar pinzado según indicación médica. Dejar al paciente en posición cómoda y segura. Educar al paciente y familiar en la autocuidado de la sonda nasogástrica. Retirar el material, retirar guantes y desechos, realizar lavado de manos y registrar en la hoja de enfermería el procedimiento realizado. Todo esto son las medidas que tenemos que tener en cuenta. Decirle al paciente que no debe estirar, si él, por ejemplo, no está en condiciones, si es una persona adulto mayor, hablarle un poco al familiar de los cuidados. Si, por ejemplo, ellos ya le van a administrar la alimentación, decirle que tiene que hacer un buen lavado de esa sonda para que no se pueda obstruir ni quede materiales alojados en él. Retiro de la sonda. ¿Cómo se hace retiro? Colocar al paciente en posición de Fosler, lavado de las manos, pinzar la sonda, quitar la fijación de la sonda, solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y una expiración lenta. Retirar la sonda suavemente con movimientos continuos y moderadamente rápidos. No forzar la salida de la sonda, extraer de a poco, efectuar higiene de las fosas nasales y la boca, registrar la técnica en la hoja de enfermería, recoger los materiales,
desecharlos y el lavado de mano posterior también. Hay ciertas recomendaciones también a tener en cuenta con respecto a la sonda. Instalar la sonda nasogástrica solo bajo indicación médica. No instalar sonda nasogástrica si el paciente presenta algún tipo de sutura a nivel gástrico. Paciente con gastrostomía total o subtotal, suturas de úlcera, esofagectomía. La necesidad de instalación en esos casos es de resorte médico. Previa instalación, evaluar indemnidad de fosa nasal, realice un aseo cavidad nasal, evalúe saturación de los pacientes si es necesario para evitar náuseas, dirija la sonda hacia atrás y hacia abajo en dirección del oído. Si durante el procedimiento la persona presenta tos, disnea, cianosis, sangramiento, suspender y retirar suavemente la sonda. Es porque introducimos mal y no está yendo al estómago. Se recomienda no forzar la sonda cuando se encuentra resistencia o del paciente. También rotar la sonda y lugar de fijación de la sonda cada 24 horas. Lavado de sonda con agua si fue usada en alimentación o administración de medicamentos. Todo esto son recomendaciones y observaciones que nosotros como en la parte de enfermería tenemos que tener en cuenta y tener estos cuidados permanentes. Jamás utilizar esa sonda o administrar ya medicación sin verificación que haya llegado en el área correspondiente o que esté en ese lugar. Si todo se tiene disnea constante, ese paciente tenemos que también ver por qué sería eso. Indicar al médico que venga a hacer sus observaciones pertinentes. Espero que le haya sido de ayuda este video.